Imagina conocer a un hombre que cumpla con todas tus expectativas. Un hombre inteligente, amable, respetuoso, detallista, que trabaja por todo el mundo y que además tiene una vida muy emocionante, pero que lastimosamente al final todo termina siendo un fraude. Esa historia la vivió Benita Alexander, una prestigiosa productora y periodista que su vida cambió por completo al momento de conocer a Paolo Macchiarini, un cirujano torácico y ex investigador de medicina regenerativa que en un principio se hizo conocido por sus métodos innovadores que supuestamente podían salvar la vida de muchas personas. Benita Alexander era una periodista y madre soltera que conoció a Paolo cuando trabajaba para NBC, pues ellos querían hacer un reportaje sobre medicina regenerativa, pues esto planteaba la posibilidad de que si alguien llegara a necesitar en el futuro algún órgano, pudiera adquirirlo con tan solo ir a un laboratorio. Al momento de iniciar un reportaje, Benita se da cuenta que detrás de este proyecto había un propulsor llamado Paolo Macchiarini, por lo que deciden entrevistarlo. Benita comenta que el primer encuentro que tuvo con Paolo fue muy emocionante. Se notó que hubo química entre ellos. En el momento en que se conocieron, él trabajaba en el caso de Hannah Warren, por lo que deciden grabar su proceso. Ella era una niña que había pasado toda su vida en hospitales debido a sus impedimentos por llevar una vida común y corriente, pues entre muchos de los problemas que presentaba estaba el hecho de no poder comer. Claramente sus padres estaban desesperados por encontrar una solución, hasta que llegó Paolo Macchiarini a darles esperanza. Cuando la cirugía de Hannah finalizó, hubo muchos medios que querían reportar lo ocurrido, por lo que Paolo decía que las nuevas células estaban creciendo en la tráquea de la niña. Después de la cirugía, no pasó mucho tiempo en hacerse evidente que algo no estaba completamente bien con Hannah, ya que experimentaba ciertas complicaciones que lamentablemente resultaron en su muerte. Su fallecimiento generó una serie de preguntas, incluyendo si el procedimiento en realidad había sido efectivo, por lo que siempre Paolo se excusaba diciendo que las complicaciones que llevaron a la muerte de la niña no estaban relacionadas con el trasplante de tráquea. Debido a que la cirugía no había tenido el resultado que esperaban, el equipo de Benita decidió enfocarse en otros pacientes que habían pasado por las manos de Paolo para demostrar que las células de plástico bañadas en células madre podrían salvar la vida de muchas personas. Es muy importante mencionar que durante todo ese tiempo, Benita y Paolo empezaron a compartir tiempo juntos, lo que eventualmente resultó en algo más que una amistad. Paolo solía sorprender a Benita con viajes por todo el mundo. La llevó a Venecia, Turquía, Rusia, las Bahamas, Grecia, Puerto Rico. La invitaba a los mejores hoteles. Se quedaban en las mejores habitaciones y comían en los mejores restaurantes. Benita estaba completamente enamorada, tanto que dejó pasar cosas como el hecho de que Paolo le encantaba exagerar y a veces modificaba la verdad con el fin de llamar la atención. La relación entre ellos dos fue creciendo y para la Navidad del 2013, Paolo decide pasar esa época con Benita en Nueva York. Allí él hizo la cena y cuando era el momento de intercambiar regalos, él le dio una pequeña caja negra a Benita. Dentro de la caja había un hermoso anillo de diamantes. Claramente le estaba pidiendo matrimonio. La Navidad pasó y cuando ya se acercaba Año Nuevo, él le comenta a Benita que no podían pasar Año Nuevo juntos debido a que él pertenecía a una red secreta de doctores, los cuales eran los encargados de atender a pacientes de alto perfil y que esta vez le había correspondido atender a Bill y a Hillary Clinton. Pues Bill era un gran amigo suyo que le había pedido que fuera a revisar a Hillary, por lo que no podía negarse. Después de eso, cada cierto tiempo Paolo sacaba alguna excusa diciendo que tenía alguna cirugía de emergencia o tenía que atender a algún paciente famoso o dignatario. Cuando el equipo quiso enfocarse en otros pacientes, se encontraron con Christopher, un hombre de 30 años que lastimosamente tenía un tumor en la tráquea. Al principio, Christopher y su familia estaban devastados por la noticia. Un tiempo después, él decidió recuperarse por su hija, Erin. En esto, Christopher conoce a Paolo y toma la decisión de operarse con él por varios motivos. El primero era que Paolo era el único de los médicos que decía que lo podía alentar. Y segundo,
era porque a pesar de que Chris y su familia sabían que se trataba de una cirugía experimental, ellos confiaban fuertemente en que todo iba a salir bien debido a que Paolo trabajaba en Karolinska, uno de los mejores hospitales del mundo, donde entregan el Premio Nobel de Medicina. La familia recuerda que después de 15 horas de cirugía, Paolo salió con una gran sonrisa en la cara, diciendo que la cirugía había sido todo un éxito. Después de la cirugía, Chris estuvo en Estocolmo intentando recuperarse para volver a su país. Poco después de salir del quirófano, Christopher tuvo una fuerte infección en las vías respiratorias y en la herida, lo que produjo tos y coágulos de moco. Por esta razón, Chris tuvo que quedarse en Suecia más tiempo de lo que esperaba. Días después, Chris empezó a recuperarse y cuando estuvo mejor, volvió a Estados Unidos a verse con su hija. Pero la felicidad lastimosamente duró muy poco, pues una semana después de su llegada tuvo que volver al hospital para posteriormente fallecer. Pese al resultado que tuvo la cirugía, la gente creía que solo había sido mala suerte. Todo había sido debido a una infección posoperatoria. Incluso la familia de Chris aún creía que este procedimiento funcionaba. Algunos de los colegas de Paolo empezaron a sospechar sobre este procedimiento, porque en una de las conferencias que realizó Paolo, solo hablaba de los datos de las cirugías que hizo en humanos y en ningún momento habló sobre las pruebas hechas en animales. Resulta que antes de probar un procedimiento médico en humanos, se deben realizar estudios en animales y una vez que se compruebe que realmente funciona, se pasa a hacer ensayos en humanos. Esta etapa tan importante para la ciencia se la estaba saltando Macchiarini. Es por eso que cuando los colegas de Macchiarini intentaron buscar archivos de investigación sobre este procedimiento, no encontraron absolutamente nada. La información le llega a un periodista de Suecia llamado Voss. En principio, él creía que se trataba de una falsa acusación debido a que se había involucrado uno de los hospitales más importantes del mundo, Karolinska, pero aún así él decidió investigar. Cuando Voss revisó el reportaje hecho por Benita, se dio cuenta de que había algo muy peculiar que claramente llama su atención. Y es el hecho de que a medida que va avanzando la investigación, los pacientes de Paolo fallecen. Por ese motivo, el reportero decide comunicarse con Macchiarini y en la llamada que tuvieron acordaron verse en el instituto entre las 3 y 5 de la tarde. Voss asistió a la cita como habían acordado y llevó un camarógrafo como lo había solicitado Macchiarini. Dentro de la investigación, Voss descubrió el caso de Julia, una joven mamá que era bailarina. Desafortunadamente, Julia tuvo un accidente de tránsito y como resultado, su tráquea se dañó, por lo que ella tenía un agujero en la garganta. Por ese motivo, ella participó en un concurso donde ofertaban una cirugía con Paolo Macchiarini. Realmente Julia no necesitaba el trasplante, pues no estaba en peligro de muerte, sino más bien que se veía el hecho de que era una mujer joven, era una mujer hermosa, que tenía toda su vida por delante. Es completamente entendible que ella quisiera llevar una vida normal. La película que hablaba sobre Julia decía que la cirugía había sido todo un éxito. Por este motivo, los periodistas que investigaban decidieron contactarla para que ella diera su versión. En la búsqueda de Julia se lograron contactar con su madre, la cual comenta que su hija se encontraba muerta. Cuando se comunicaron con la madre de Julia, ella les comentó que antes de la cirugía, Paolo siempre estaba disponible para su hija, pero después del procedimiento desapareció por completo. Y es ahí cuando Julia empezó a presentar serios inconvenientes que la llevaron a la muerte. Todo este tiempo, Julia sufrió una verdadera tortura. Las cosas estaban tan graves que cuando tosía botaba pedazos de su propia carne. Otro de los pacientes que tuvo Paolo fue Jessie, una joven que tenía su tráquea dañada, lo que le producía problemas de tos y secreción de moco, algo que claramente era incómodo socialmente. Jessie conoció a Paolo en Turquía y la convenció de ir a Karolinska para realizarse el procedimiento. Después de la cirugía, Paolo desapareció por completo, mientras Jessie sufría severas complicaciones. A ella le practicaron más de 191 procedimientos quirúrgicos para lavar las vías respiratorias. Estas intervenciones se las realizaban cada 4 horas durante 4 años y medio.
Lo triste de esta historia es que Jessim, al igual que Julia, eran chicas jóvenes con toda la vida por delante y habían podido vivir muchos años si Paolo no las hubiese convencido de realizarse este procedimiento. Cuando Voss vio que el procedimiento de Macchiarini realmente no funcionaba, se contactó con el productor que había hecho el documental de Julia para pedirle el favor de que le enviara las imágenes que tenía. Dentro de ellas había imágenes sin editar que confirmaban todo. Resulta que cuando se están realizando este tipo de grabaciones es muy usual que el micrófono y la cámara estén encendidos aunque realmente no se esté filmando algo en concreto. Ese fue el caso del documental de Julia, pues fueron captados en cámara algunas cosas que enseñaban una historia completamente a la que habían contado. En una de las grabaciones se encontraba a Paolo en la playa y mientras hablaba por teléfono dice que había que rehacer todo de nuevo, debido a que estaba mal, como los que había implantado en Andemariam. Andemariam fue uno de los primeros pacientes que operó Paolo en Karolinska, pero lo raro era que Paolo afirmaba en público que esta cirugía había sido todo un éxito. Otra prueba que lograron recolectar fue que días antes de la cirugía de Julia, Paolo tuvo una junta de emergencia en la que le informaban a Paolo que el lote nuevo de implantes venía defectuoso, pues una de las prótesis venía muy corta y la otra venía muy débil. Aunque ninguno de sus colegas presentes recomendaba utilizar estas prótesis, Macchiarini decide continuar. En lo que respecta entre la boda de Paolo y Benita, Paolo le expresa a Benita su deseo por encargarse personalmente de todos los preparativos. Le aseguró que la boda tendría lugar en Roma, sería presidida por el Papa y que habían reservado un castillo donde los invitados, entre ellos famosos y políticos destacados, se hospedarían. Sin embargo, antes de la boda ocurrieron una serie de eventos que captaron la atención de Benita. En primer lugar, uno de los invitados contactó a Benita al descubrir que el castillo no tenía ninguna reserva para las fechas acordadas. Además, a pesar de que Paolo y Benita habían planeado mudarse a Barcelona, Paolo siempre encontraba alguna excusa para no mostrarle la nueva casa a Benita. La situación se complicó aún más cuando, después de que Benita renunciara a su trabajo y se preparara para mudarse con Paolo, descubrió que el Papa estaría en Sudamérica en la fecha de su boda, lo que hacía imposible que él los casara en Italia como había prometido. Cuando Benita confrontó a Paolo, él admitió que su trabajo como médico era una tapadera, que realmente trabajaba para una red secreta de la CIA y que su verdadera identidad era de francotirador. Este descubrimiento llevó a Benita a cancelar la boda y decidió investigar la verdad por su cuenta. Al contactar con el Vaticano, Benita confirmó que no tenían conocimiento alguno de la boda, ni que Paolo fuera médico personal del Papa como la afirmaba. En su búsqueda de respuestas, viajó a la casa de Paolo en Barcelona, donde lo encontró con otra mujer. Aquella mujer era rubia y tenían 2 hijos, evidenciando que Paolo tenía otra familia. Finalmente, Benita decide deshacerse de todo lo que le conectara a Paolo, incluyendo el anillo de compromiso que él le había dado, aunque descubrió que realmente el anillo tenía poco valor. Después de este episodio, Benita compartió su experiencia, compartió todo lo que había vivido con Paolo. La mujer rubia que Benita encontró en la casa de Paolo se llama Ana Paula. En 2009, Ana Paula y su hijo Danilo sufrieron un grave accidente automovilístico. Danilo requirió intubación y lamentablemente sufrió daños en la tráquea. El doctor Macchiarini realizó la operación de Danilo, informando a Ana Paula después de la cirugía que hubo complicaciones, pero que habían sido resueltas. Tras una semana en coma inducido, Danilo comenzó a recuperarse gradualmente, pero luego sufrió una hemorragia fatal. Ana Paula, buscando respuestas sobre la muerte de su hijo, solicitó que investigara, por lo que Paolo también fue investigado por homicidio culposo. Paolo defendió su acusación asegurando que había hecho bien su trabajo, lo cual Ana Paula inicialmente creyó, culpando al hospital por lo que había sucedido. Después de los eventos trágicos, Paolo empezó a llamar a Ana Paula para brindarle consuelo, lo que fortaleció su vínculo más allá que una amistad. Las 2 mujeres se dieron cuenta que habían sido usadas por Paolo por conveniencia. A Paolo le convenía tener a Ana Paula cerca por la investigación de la muerte de Danilo.
Pues Ana Paula claramente lo iba a defender. Y él enamoró a Benita porque ella era periodista y esto le servía para dar visibilidad a su proyecto. Finalmente, en junio del 2023, el tribunal condenó a Macchiarini por agresión con agravantes. Esto fue debido a que consideraron que Paolo conocía los riesgos involucrados en sus procedimientos. Paolo claramente ha negado las acusaciones y apeló la sentencia. Personalmente considero que la condena de Paolo es insuficiente dada la gravedad de las consecuencias, ya que él conocía el peligro que implicaban sus acciones y aún así decidió seguir adelante.